se llama el sermón? La maldición de la higuera estéril. Marcos capítulo 11 del versículo 12 al 26. Marcos 11 del 12 al 26. Vamos a leerlo entonces. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, desde el verso 12 hasta el... Bueno, vamos a leer. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque me encuentro, Señor, ante un pasaje bastante complejo, difícil, Señor, y muy confrontador, pero sabemos, oh Jesús, que solamente tú puedes hacer la obra perfecta en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que sea tu palabra en esta hora, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Permítenos oír con los oídos del Espíritu, Señor, y poder ser sensibles a lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, nos encontramos de verdad con uno de los pasajes más difíciles, y pido al Espíritu Santo que sea Él el que me permita poder compartirlo con mucho temor y temblor, porque es un pasaje muy difícil, muy fuerte. Jesús, recordemos, nos quedamos hace 8 días que Jesús lloró por el templo, lloró por lo que había acontecido y lo que iba a acontecer en la ciudad de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que él, tan pronto anocheció, se fue a Betania, y en Betania, allí seguramente se quedó en la casa de sus 3 amigos, Lázaro, Marta y María. Pero al día siguiente, nos relata el autor Juan Marcos, el lunes, en el verso 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y esto nos deja ver la humanidad de Jesús. Jesús fue un hombre común y corriente como nosotros, en el sentido de que tuvo hambre, estuvo triste, tuvo sed, lloró. Fue un ser humano como usted y como yo. Y nos deja ver la palabra de Dios que él tuvo hambre. Le dio hambre a Jesús. Y es increíble porque Marcos, después de habernos, a través de su palabra, decir que Jesús guardó un silencio cuando entró al templo, cuando él vio en el templo, Marcos no nos dice lo que pudo haber pasado en esa noche por la mente de Jesús. Sabemos por lo que dicen las Escrituras que Lucas, el médico Lucas, sí nos dice lo que Jesús estaba viviendo. Marcos no. Pero en este segundo día, recordemos que esta es la última semana que Jesús va a estar en esta tierra. Es la última semana. Y dicen los estudiosos, algunos dicen que no entró el domingo, sino que fue el lunes. El lunes no fue domingo de Ramos, sino el lunes, porque hay un silencio el día miércoles. El miércoles no se relata absolutamente nada en la Biblia.
Y aquellos exégetas de la Biblia dicen que no es posible que la última semana de Jesús y él desperdicie un día guardando silencio y no diga absolutamente nada. Otros dicen que fue exactamente el domingo de Ramos, que él entró y que el lunes, el día que relata Marcos aquí, es lo cronológico y que el miércoles sencillamente que él dejó este tiempo para meditar. Bueno, por lo que dicen las escrituras, yo también creo que fue el domingo de Ramos. No es algo relevante, ¿cierto? Pero sí nos damos cuenta que Jesús en este día, el lunes, cuando él madruga una vez más al templo, Marcos no puede quedarse callado y nos dice qué fue lo que Jesús vio en ese templo. Y quiero iniciar con una anécdota que me parecía muy particular. Al estudiar este pasaje, se cuenta de una mujer que enfermó y cayó a la clínica. Aquella mujer fue llevada a la clínica y empezó en una lucha constante por querer vivir. Y en esa lucha constante por querer vivir, le pedía al Señor que le diera una nueva oportunidad más, que ella quería seguir viviendo. Y en esa lucha constante de oración, el Señor le habla en un sueño y le dice: te voy a dar otros 20 años de vida, te voy a dar 20 años de vida más. E inmediatamente, cuando esta mujer se repone en su estado de salud, empieza a hacer muchos cambios físicos en su cuerpo. Entonces empieza a cambiar su apariencia y cambia absolutamente toda su apariencia. Se hace todo tipo de cirugías estéticas y saliendo en una de esas cirugías, saliendo de la clínica, una ambulancia la mata y pierde la vida. Cuando ella llega al cielo, le hace el reclamo al Señor y le dice: no entiendo, tú me dijiste que eran 20 años que me ibas a dar de vida. Y el Señor le responde: quedaste tan cambiada que ni yo te reconocí. Y eso hace énfasis a lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Algunos vivirán con mucha apariencia que para el Señor será muy difícil conocerles. Apartados de mí, nunca os conocí. Esta parábola que nos va a contar Marcos es el peligro de vivir de las apariencias. El peligro de vivir de las apariencias. Jesús va a utilizar una higuera para mostrar cuál era la condición de la religión frívola y vacía que llevaba la nación de Israel. Era solo apariencias. Y Jesús utiliza una higuera, y es algo muy particular porque dice Marcos que esa higuera, aunque no era tiempo de higos, porque la higuera, obviamente que los higos se producían por agosto o septiembre y estaban más o menos en el mes de abril, según el calendario judío, es decir que no era tiempo de dar fruto. Entonces pareciera que se contradijera: Señor, ¿por qué maldices una higuera si no es el tiempo de dar fruto? Pero lo que al Señor le llama la atención es que esa higuera aparentemente pareciese que se hubiese adelantado a dar el fruto. Pareciera que esa higuera, por supuesto, fuera a dar fruto. No podemos nosotros pensar: entonces al Señor lo tomó por sorpresa, también lo confundió. No, sabemos que el Señor todo lo conoce, pero el Señor va a usar esta higuera para mostrar la vida de apariencia que estaba viviendo la nación de Israel. Y fue exactamente lo que el Señor, a partir de este momento, va a empezar a explicarle a sus discípulos. Volvamos a lo que dice Marcos capítulo 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y quiero empezar entonces aquí con el primer punto de este sermón. Y es una higuera que aparenta mucho fruto, pero tiene problemas en su raíz.
Una higuera que aparenta mucho fruto, pero tiene problemas en su raíz. No es normal que una higuera con todo su esplendor y toda llena de toda clase de hojas frondosas, aparentemente esté bien a la vista y no esté dando fruto. Algo no anda bien cuando una higuera no está dando fruto y su apariencia es como si fuera una higuera que estuviera fértil. Y el Señor está dejando claro aquí, y durante mucho tiempo el Señor comparó a la nación de Israel con una vid, con una higuera. Acompáñenme por favor a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5. El profeta Isaías en el capítulo 5 nos deja ver algo interesante. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Isaías. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. El término que se utiliza aquí es uvas agrias. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. El Señor está comparando entonces a un pueblo, a una nación, a la que Él esperaba que ellos dieran fruto, pero no fue así. Recordemos que el Señor toma al pueblo de Israel a través de Abraham, lo llama, y el Señor dice que a través de él iba a ser una nación grande, y a través de esa nación Dios iba a llamar a otras naciones a que desearan tener un Dios como el que tenía la nación de Israel. Pero Israel nunca entendió ese propósito, nunca entendió, y en lugar de acercar las naciones al templo de Dios, lo que hacían era alejar a las personas de él. Israel nunca lo entendió, y el Señor les está profetizando a través de Isaías, y esto es lo que se iba a cumplir años más tarde cuando Jesús se fuera a ir de esta tierra. El pueblo de Israel era como una vid, pero no daba frutos, y algo no funciona bien cuando una persona no está dando fruto si está pegada a la vid. Algo no está bien, y lo que estaba mal en el corazón de este pueblo y de esta nación era obviamente el corazón que ellos tenían. No había sido un corazón transformado. Entonces, aunque las higueras eran como fuentes alimenticias, por eso es que Jesús, cuando ve la higuera, él va a comer. No sabemos si pasó la noche en vela, no sabemos si la preocupación que tenía no le permitió desayunar en casa de Marta, Lázaro y María, pero nos dice que muy temprano, cuando él salió, tuvo hambre. Y cuando vio la viña, cuando vio esa higuera, él quiso comer, pero dice la palabra de Dios que allí no había fruto. Entonces, entendemos algo, y el Señor nos quiere dar a entender a través de lo que dice Marcos, que hay que tener mucho cuidado con las apariencias. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro, y eso era lo que él estaba diciendo a la nación de Israel. Están llenos de hombres intelectualmente hablando, muy conocedores de la palabra, escribas, doctores de la ley,
pero su corazón nunca ha sido transformado. Están llenos de religiosidad. Nos vamos otra vez al Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, y dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Debemos entender algo: esto no es un ataque de histeria del Señor Jesús, como algunas personas han pensado. No es un ataque de histeria, no es que el Señor, movido por la ira, entonces maldijo a la higuera. No podemos imaginar eso de alguien que en una oportunidad dijo: aprended de mí, que soy mansos y humildes de corazón. No podríamos pensar que Jesús fue movido por las emociones y que en un ataque de ira maldijo la higuera. Este es uno de los milagros que no fue para bien, sino para maldición. Acompáñenme en un segundo y nos ubicamos en el versículo 20, creo que es. A ver, versículo 20, sí, adelantémonos un poquitico. Versículo 20, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Fue para los discípulos algo completamente fue algo en lo que ellos se impactaron. La higuera que tú maldijiste, esa higuera, ¿qué le va a pasar? Esa higuera se va a secar. Acompáñenme en un momento a Mateo capítulo 7, versículos del 15 en adelante. Mateo 7, versículos del 15 en adelante. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos del 15 en adelante. Mateo 7 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está diciendo el Señor? Se está cumpliendo lo que Él estaba diciendo. Un árbol que no da buen fruto, ¿qué hay que hacer? Hay que cortarlo. Y es efectivamente lo que vieron los discípulos. Maestro, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Porque recordemos, en el contexto, lo que el Señor está diciendo es que todo aquel que viva de apariencias está en un peligro inminente, y es que va a ser destruido. Y es lo que el Señor les estaba diciendo: guárdense de los falsos maestros, porque tendrán apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Recordemos, el Señor estaba denunciando la religiosidad que tenía en esos momentos el pueblo de Israel. El Señor no estaba buscando talentosos. El Señor estaba buscando frutos. Y el apóstol Juan habla específicamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, de los frutos dignos de arrepentimiento. No estaba hablando de talentos. Había mucho talento en la vida de todos estos grandes hombres, escribas y muchos sacerdotes, pero no tenían un corazón genuino. No había una verdadera adoración. Y esto es lo que Marcos quiere entrar a que nosotros lo entendamos. Esta es una radiografía triste de lo que es la religión vacía, la religión que se vive en modo piloto, la religión que muchas personas estaban profesando en la época de Jesús. Se habían vuelto religiosos, y la religión conduce al infierno. No hay ninguna religión verdadera, no existe. Las religiones las inventó el hombre. El Señor nos ha llamado a tener una comunión con Él, una relación.
cuando esto se vuelve religión, es un peligro. ¿Por qué? Porque no hay una transformación. El Señor les está diciendo, sí, se ven frondosos, se ven verdes, pero no hay fruto. Y era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Y creo que el Señor lo había dicho en días anteriores. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que lo que el Señor nos está permitiendo ver a través de Marcos es la triste evidencia de la religión que estaba viviendo el pueblo de Israel. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacerle preguntas a este texto, preguntarle a este texto por qué fue que el Señor reaccionó así. ¿Qué fue lo que llevó a que Jesús reaccionara de esta manera? Miremos lo que dice Mateo 11:29. Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Cuál es la Nueva Traducción Viviente? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, esta fue una reacción que sorprendió a los discípulos. ¿Qué le pasó al maestro? ¿Sí? Nosotros podríamos decir en el lenguaje coloquial, el maestro está alterado, se puso pesado, el maestro está caliente, el maestro estaba enojado. Pero no fue un ataque de ira como la que nos da a nosotros. Esta es una ira santa. Aunque él reaccionó airadamente, no lo hizo impulsivamente, ni mucho menos lo hizo de manera caprichosa. Lo que está hablando es, esa higuera no da fruto, y lo que se hace con las higueras que no dan fruto es que se cortan. Juan el Bautista lo dijo, el hacha ya está lista y se colocará a la raíz, porque todo árbol que no dé fruto será cortado y arrancado. Este es un panorama de lo que significa el juicio de Dios. Por eso es un pasaje muy fuerte, porque el Señor está hablando del juicio que viene a todos aquellos que viven de manera hipócrita, a todos aquellos que usan la religión solamente para calmar sus conciencias y lo usan como un paliativo psicológico para la culpa. Es muy fuerte lo que el Señor les dice, y vamos a mirar nuevamente aquí en Marcos capítulo 11. Volvamos por favor a Marcos capítulo 11. Está diciendo el Señor en el versículo estamos en el 16. No, leamos desde el 15. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. Y aquí entonces nos vamos a encontrar con una actitud que Jesús toma, y que quizás es una actitud que nosotros necesitamos entender, porque cuando Jesús entra al templo de los cambistas, Jesús se paró allí durante un tiempo determinado. Imaginémonos esto. Debemos entenderlo, porque para nosotros, si no sabemos lo que representaba para el pueblo de Israel ese lugar, para nosotros es muy difícil comprender. Voy a traerlo al lenguaje nuestro. Para una persona que no ama la iglesia, le da igual lo que pase con la iglesia. Pero aquella persona que ama la iglesia, que hace parte de la iglesia, que le duele la iglesia, sabe que debe vivir una vida de iglesia. Para el pueblo de Israel, ese lugar representaba una identidad. El templo para ellos era algo en lo que ellos habían determinado que allí iba a estar la presencia de Dios. Recordemos, y el libro de Esdras y también Nehemías nos dejan ver cómo cuando reedificaron por segunda vez el templo, algunos lloraban. Los más ancianos lloraban porque ese templo que se estaba construyendo no era nada comparado al templo que había construido Salomón. Y ellos decían, ¡qué tristeza! ¿Recuerdan que el mismo profeta Ageo nos lo dice? Ageo dicen, ustedes dicen que no es tiempo de reedificar porque están distraídos ¿en dónde? En sus casas.
tienen sus casas construidas, artesonadas, o sea, estaban construyendo sus propias casas, y la iglesia espera, el templo es espera, y aquella generación que había vivido toda la grandeza de ese templo lloraba de ver cómo ellos habían perdido la visión de lo que era ese lugar. Recordemos que el Señor Jesús dice que Él ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Ya no habita en ese tipo de templos. Por eso este lugar sin la iglesia que somos cada uno de nosotros no es más que un lugar vacío, un lugar común y corriente. Pero el Señor estaba diciéndoles a ellos, y se para en ese lugar para decirles que habían perdido la identidad que ellos tenían en ese lugar. ¿Qué hace el Señor? Se para en un lugar donde estaban atravesando todas las personas, porque en ese templo habían 3 lugares que obviamente representaban lugares específicos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, donde Jesús se está parando, en ese lugar era el que tenían acceso los gentiles. Solo los gentiles podían llegar allí, porque al lugar santísimo solamente entraba el sacerdote. Pues allí era el único lugar donde podían ir las personas a ofrecer sus sacrificios. ¿Y qué estaban haciendo las personas? Unos estaban utilizando eso como un atajo para pasar de la ciudad al otro lugar del Monte de los Olivos, y así habían vuelto eso. Pero no había otro escenario más complejo que el escenario que nos deja ver el Señor Jesucristo. No solamente que estaban pasando por allí, les daba igual. Y recordemos, en Levítico capítulo 1, el Señor nos dice cómo es que Él desea que nosotros lo adoremos. Y por eso había un lugar, y ese lugar se tenía que entrar por la puerta. Por la puerta, no se podía saltar por otro lugar para entrar al templo, al tabernáculo, no se podía, por una sencilla razón: porque Dios es el que establece la manera en que nosotros debemos buscarlo. Él, solo Él coloca las pautas para que lo busquemos de la manera que a Él solamente le agrada. Nosotros no ponemos las formas de buscarlo al Señor, y esto era lo que ellos estaban haciendo. Pasaban por el templo y se encuentran aquí con otros hombres. Vamos a mirar un momentico en el versículo, volvamos al versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Bueno, necesitamos entender algo. Lo que significaba este templo para ellos, pues obvio, era que la vida religiosa giraba en torno a ese templo. Venían de muchos lugares a ofrecer sacrificios, porque en ese lugar era donde ellos ofrecían los sacrificios para reconciliarse con Dios. Ese era el lugar para ellos como la mayor identidad, y ese lugar estaba siendo llamado, por decirlo así, como lo dice el Señor, una cueva de ladrones. ¿Quiénes eran los dueños de este negocio? Me impactaba mucho lo que podía conocer de esto. 2 personajes muy relevantes en el momento en que a Jesús lo llevan al juicio: Anás y Caifás. El yerno y el suegro eran los dueños de este negocio. Ellos eran los que tenían el negocio allí, vendían los sacrificios. Recordemos que todas las personas venían desde diferentes lugares. Dice un historiador, Flavio Josefo, que para ese entonces se triplicaban las personas cuando iban a celebrar la Pascua, o sea, se triplicaban. Eran muchas las personas que iban, y como iban, llevaban monedas. El cambio de la moneda era de diferentes lugares, es decir, que no la aceptaban en Jerusalén. Ellos no la aceptaban, es decir, que tenían que ser al valor de la moneda de ellos. Y los sacrificios que ellos traían, con toda probabilidad no los iban a aceptar. Es decir, solo las palomas y solo los corderos los vendían ellos. Así es que si una persona llevaba su cordero o su paloma, le decían: no, esa no califica para poder ofrecer el sacrificio. Y dice este historiador que vendían las palomas al 12% más
de lo que eran en ese momento una paloma que se vendía afuera. Para usted y a mí nos es fácil identificar eso. Eso es como cuando usted va al aeropuerto y se va a comprar un refresco. ¿Cuánto le vale? Hasta 4 veces, ¿cierto? Se lo cobran de diferente que usted irá a comprarlo en el día, en el jamón. Bueno, eso era lo que estaba pasando en el templo. Estos sinvergüenzas que estaban siendo dirigidos por Anás y Caifás estaban robando al pueblo, estaban explotando a la nación y ellos tenían que pagar altos precios. Y cuando Jesús entra, ¿qué es lo que Jesús hace? Inmediatamente comienza a volcar la mesa de todos esos cambistas que se encontraban allí. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque aquí es donde nosotros necesitamos entender lo que realmente para nosotros debe representar este pasaje que el Señor está permitiendo aquí. ¿Y qué es? Que ellos estaban escondiendo la verdadera identidad. Ellos estaban escondiendo la verdadera identidad. Mire, no hay nada que a Jesús le provoque más ira que ver a una persona que oculta su identidad detrás de una fachada. Lo veíamos esta semana en el tiempo del ayuno sobre la hipocresía, el peligro de la hipocresía. Si hay algo que a Dios le enerva, son los hipócritas. Y vemos el capítulo 23 de Mateo, es solo un llamado de atención para todos los fariseos y los escribas que se habían vuelto hipócritas. Así que esto fue lo que provocó una ira en el Señor, una ira santa, por supuesto. ¿Qué hacían ellos? Es increíble. O sea, con la moneda de ellos no les podían vender, o sea, cualquiera puede pensar, bueno, es que esa moneda supuestamente no la van a aceptar aquí, pero entonces sí se la recibían, pero a un cambio supremamente costoso. O sea, era como contradictorio. O sea, la moneda que ustedes tienen no les sirve acá, pero entonces la recibían a un precio mucho más alto. Algunas otras personas dicen que era que muchas de esas monedas tenían la imagen del dios pagano de ellos. Entonces, para ellos era contaminarse, pero contaminarse en cierta manera, porque para recibir el dinero no les decía o no les implicaba nada. Mire, esto es como para que lo entendamos. Aquella persona que recibe una ofrenda o un diezmo sin que la persona se congregue. No me importa cómo está su estado espiritual, lo que me importa es el dinero. Traiga el dinero. Ya el Señor se encargará de usted. Y el Señor le provocó a ira algo que estaban haciendo los líderes religiosos. ¿Qué estaban haciendo? Profanando este templo que Dios había usado para mostrar la presencia y la reconciliación de aquellos hombres. Y entonces mire lo que el Señor les dice. Vamos a mirar en el siguiente versículo, en el verso 17. Dice: y les enseñaba diciendo, no está escrito, no han leído, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Qué increíble. Vamos un momentico a lo que dice el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 7. Vamos a mirar un momento Jeremías capítulo 7. Y vamos a entender algo aquí con respecto a esto. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. ¿Estamos allí? Bueno, dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Ponte a la puerta de la casa de Jehová. Mire, ¿no le suena muy familiar lo que estaba haciendo Jesús? Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos, vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia en el nombre hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo,
y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Está esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová de los ejércitos. Mire qué interesante. El Señor les dice: ¿ustedes no han leído Jeremías? Ustedes que son tan estudiosos de la Biblia, ¿no han leído Jeremías 7? Recordemos que desde el capítulo 2 al capítulo 6 son profecías que Jeremías está haciendo, y en la reconstrucción de este templo ellos deciden limpiar el templo, y al limpiar el templo encuentran la ley, y Jeremías va a empezar a advertirles a ellos. ¿Qué les va a advertir? Lo que dice aquí Jeremías: mejoren vuestros caminos, mejorad vuestro estilo de vida, están caminando como no deben ser, su vida es contraria a lo que dice la Biblia. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo del templo? Esto es increíble, de verdad que sí. ¿Qué estaban haciendo del templo? Yo no sé si usted en su antigua vida usó amuletos, ¿sí? Como los escapularios, como la cadenita ahí de la Virgen del Rosario, la Virgen del Rocío, la Virgen de cualquiera de esas vírgenes. Y pensaba que tener eso, ¿qué le hacía? Inmune. Lo hacía inmune. Bueno, ¿qué estaban haciendo todos estos hombres allí? Vivían sus vidas desordenadas, terribles, y venían el domingo al templo. Y por estar aquí en el templo, el Señor ya no tendrá de nosotros ninguna ira. O sea, estaban usando el templo como una cueva. En esa época, como siempre ha habido, ladrones. ¿Qué hacían los ladrones en esa época cuando veían a los turistas? Robaban. ¿Y a dónde se metían? A las cuevas. Y dice el Señor: así es este pueblo. El templo que yo escogí para morar allí se ha vuelto una cueva de ladrones. Todos los que vienen son un poco de ladrones. Han vivido unas vidas, están robando, están oprimiendo, y el domingo vienen y se santifican y no ha pasado nada, y creen que por hacer eso yo no haré juicio. Esto es lo que está diciendo Marcos. Ellos decían: venimos al templo, el solo hecho de estar en este lugar nos hace inmunes. Y ojo, podemos estar en el lugar correcto, con las personas correctas, pero con un corazón incorrecto. Y esas personas, ¿cómo les dice el Señor? Están tan bien cambiadas que no las conozco. No las conozco, porque se dedicaron a vivir de muchas apariencias. Entendamos que ese término de hipocresía viene de ser un actor. Un actor. Se habían vuelto actores, actuaban muy bien. El día que iban al templo estaban actuando correctamente. Y el Señor, ¿qué les dice? Así no es. Ustedes no crean que por venir al templo no les va a pasar nada. Jeremías les dijo que habían algunos profetas que, ¿qué les decía? No fiéis en palabras de mentiras diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No, el hecho de que esté con las personas correctas y en la religión correcta le va a hacer inmune al juicio de Dios si está viviendo de manera incorrecta. No porque vayan al templo, eso les va a hacer inmune. Al contrario, ese templo, recordemos que lo dijo la semana pasada en Lucas, no quedará piedra sobre piedra. Todo completamente será asolado y va destruido. Usted y yo sabemos que ya el Señor, por supuesto, que no mora en ese tipo de templos. Vamos a leer lo que dice Isaías 56, del 6 al 7, allá atrásito. Isaías 56, del 6 al 7. Mire lo que dice.
Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa, ¿cómo será llamada? Casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Ellos, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen a sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. ¿Qué estaba pasando? Dice la palabra de Dios que está comparando a aquellos hombres con perros. Recordemos que los pastores en esa época tenían alrededor de sus ovejas, tenían perros. Y estos perros cuidaban las ovejas. Y cuando venía el lobo, que hacía ese perro, tenía que salir a defender las ovejas. Y dice, así son los pastores que tengo hoy. Son perros, pero no ladran. Perros que no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están solamente enfocados en su provecho, en su beneficio, y han olvidado realmente en qué se había vuelto este lugar. Eso no ha cambiado. Por supuesto que eso no ha cambiado. Usted y yo lo sabemos hoy, cómo abundan ese tipo de lugares, de iglesias que no se les puede llamar iglesia. ¿Cómo se le llama a ese lugar? Sinagogas de Satanás. ¿Y cómo se le llama a esos hombres? Falsos maestros, impostores. Créame que en mis 25 años de vida cristiana nunca había hablado de los falsos maestros. ¿Sabe por qué? Porque nos decían, no se meta con los falsos maestros, usted dedíquese a hacer solo su trabajo. Y cuando entendemos lo que dice la palabra de Dios, ¿sabe lo que implica un falso maestro para una congregación? Lo que implica un falso maestro para las ovejas. Si el Señor está emitiendo un juicio, si hubo alguien que habló demasiado de los falsos maestros, fue Jesucristo. Porque lo que implica que una congregación tenga un falso maestro es que todos ellos se irán a un destino eterno sin Dios. ¿El problema es de las ovejas de la congregación? No, porque cada uno escucha lo que quiere escuchar. Cada uno escucha. Ya nos vamos a detener un momentico en lo que dice Marcos. Cada uno escoge el maestro que quiere que le enseñe. Y el Señor les dice en Mateo 23, ustedes andan buscando una cantidad de personas que les sigan, pero ¿sabe qué? Es que ellos, cuando ustedes les profetizan, ¿cómo les profetizan? Templo de Jehová, templo de Jehová. Tranquilos, no les va a pasar nada. El Señor está con ustedes. Él dice, cuidado. Cuidado, porque eso no ha cambiado. Y era lo que estaba pasando en el templo de Jerusalén. Allí habían una cantidad de impostores que solo les importaba el negocio, vender y explotar a una nación que también estaba buscando. Eran avaros, eran codiciosos, porque esa es la audiencia del falso maestro, codiciosos. Esa es la audiencia de un falso maestro. Parte y recibes. Y el corazón codicioso, ¿qué hace? Pues entonces trae, porque yo traigo y me devuelven. O sea que no es culpable solamente ese falso maestro. Son culpables también los que escuchan, porque tienen un corazón codicioso. Y eso era lo que estaba pasando en ese templo. Había una cantidad de hombres que ¿qué estaban haciendo? Profanando el templo que Dios había establecido. ¿Para qué? Para que allí se le adorara. Y miren lo que sucede. Vamos otra vez a lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban
cómo matarle, y tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Mire, aquí nos encontramos entonces, y este es el segundo punto, nos encontramos entonces con una reacción de odio y rechazo. Una reacción de odio y rechazo. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque Jesús siempre ha provocado una reacción ante aquellos que se exponen a su palabra. Pero usted decide cómo sale de este lugar, odiando al maestro o arrepintiéndose. Porque ¿qué hicieron estos hombres cuando él los denunció? ¿Qué hicieron? Aquí dice la palabra de Dios. Y los oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. ¿Sabe que cuando nosotros nos exponemos al verdadero evangelio, tiene que producir eso? Una reacción va a producir en nuestros corazones. O usted sale de este lugar odiando a aquel que le está diciendo o que le está denunciando su vida, o usted terminará arrepintiéndose y volviendo al Señor. Pero estos hombres escogieron odiar y rechazar con odio a aquel que les estaba diciendo que venía un juicio para ellos. Siempre que nosotros nos expongamos al Evangelio, eso es lo que va a resultar el Evangelio. El Evangelio es ofensivo. ¿Por qué es ofensivo? Porque si hay algo que hace el Evangelio es que me quita la máscara, me desnuda. Y a nosotros, por naturaleza, no nos gusta que nos desnuden. No nos gusta. Porque ¿qué produce el quedar desnudo? ¿Recuerdan en el Edén? Cuando Dios desnudó a Adán, sintió vergüenza. Y por muchos arbustos que hubiesen en ese lugar, ¿se pudo esconder? No se pudo esconder. Y esto es lo más especial del Evangelio, porque el Señor desnuda mi corazón, me confronta y me lleva a tomar una decisión que es la que espera, y es el arrepentimiento. Pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Unos buscaban escucharlo y otros, ¿qué hacían? Otros lo evitaban. Yo no sé cuál sea la posición que usted utilice cuando viene a este lugar. Si desea escuchar el mensaje de Dios, o usted lo evita, y tan pronto llega aquí se pone en modo avión. No oigo. Y se va de aquí en modo avión, porque me incomoda escuchar al Señor. Pero debemos entender algo, y es que este rechazo jamás desanimó a Jesús. Jamás. Jesús nunca se desanimó porque los escribas le declararon la guerra, ni porque muchos fariseos empezaron obviamente a tener una actitud con él de odio. Jamás, porque eso es lo que produce la exposición del Evangelio. En el versículo 19 dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Jesús volvió a salir de esa ciudad al atardecer. Y aquí necesitamos entender algo. Lo que nos revela esta parábola, o esta ilustración que nos deja ver Marcos, a través de lo que nos dice con esta maldición de la higuera estéril, es que Jesús vino a revelar un carácter. Ya le hicimos una pregunta al texto, ¿cierto? ¿Por qué reaccionó así? ¿Y qué fue lo que hizo reaccionar a Jesús de esa manera? La religión hipócrita. ¿Usted quiere ver a Dios airado? Viva hipócritamente y tendrá un Dios airado. ¿Qué carácter, qué atributo quiso revelar Jesús de su Padre? ¿Cierto? Porque recuerden que el Señor Jesús vino a mostrarnos al Padre. Se lo dijo a Tomás: Tomás, el que a mí me ve ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. ¿Qué atributo quiso el Señor mostrar de su Padre? ¿Qué atributo? La ira. Lo que escasea hoy en los púlpitos. No les gusta a los predicadores predicar de la ira de Dios. No les gusta, porque la ira de Dios deja las iglesias vacías. No nos gusta. No me gusta la ira de Dios, porque el Dios que yo conozco es un Dios de amor. Ese es un Dios de amor, sí, pero esa es una sola parte de Dios. Y la Biblia dice que Dios al que ama lo corrige, lo disciplina, y si se pone muy majito,
lo azota. Porque qué padre que ama a su hijo no lo corrige. Entonces, lo que el Señor Jesús está evidenciando aquí es que un día vendrá el día del Señor. Es lo que les está diciendo. El día del Señor se acerca. ¿Y cuál es ese día del Señor? En la Biblia el día del Señor se establece como el día del juicio. El día del juicio. Vamos a mirar algo especial, porque este día, el día del juicio, para aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús, ese día ¿cómo es? Un día de gozo, un día de gozo. La semana pasada se murió un gran predicador, Tim Keller, y estaban orando por él. Y él le decía a su hijo, en medio de su convalecencia, le decía: dile a todas las personas que están orando por mí que muchas gracias, pero que ya no oren más por mí porque me quiero ir a la casa de mi padre. Para ese hombre, el encuentro con Dios, ¿cómo era? Un deleite. Pero para los que no han puesto su confianza en el Señor, ese día será un día de lloro y crujir de dientes. Será un día terrible si no han puesto su confianza. Para aquellos que han puesto su confianza, por supuesto que es un día de gozo. Pero quienes no lo hayan hecho, será entonces un día de mucho dolor. Miremos lo que dice el Salmo 50:21. Salmo 50:21. Voy a leer lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios: todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú, pero voy a acusarte cara a cara. Voy a ajustarte las cuentas. Eso es lo que Dios estaba diciendo allí, a través de Jesús. Viene un día en que si no diste fruto, ¿qué va a pasar? Ese día te encontrarás con aquel que guardó mucho silencio mientras tú le diste la espalda. E hiciste con tu vida lo que a ti te pareció, pero ese día vamos a ajustar cuentas cara a cara. Y ese día, por supuesto, que ese día no será un día de gozo, por supuesto que será un día de mucho dolor. Tenía la oportunidad de estudiar un poco acerca de un gran predicador que existió en el siglo pasado, Jonathan Edwards. Un hombre que predicó el 8 de julio de 1741. Este es el sermón más conocido en el medio cristiano. Pecadores en manos de un Dios airado. Y cuentan los historiadores que el día que este hombre predicó este sermón, la iglesia, toda la iglesia gritaba, lloraban, salían por las calles corriendo, estaban desesperados. Y yo me puse a escuchar el sermón, por supuesto, si ustedes quieren lo pueden escuchar, está en YouTube, y él empieza a hablar de que nosotros, los pecadores, pendemos como de una tela de araña, que podemos caer al infierno. Eso fue lo que él predicó. ¿Y qué produjo en estos hombres? Un miedo, un pánico, porque entendieron lo que dice este salmo. Un día estaremos cara a cara, y el Señor Jesús vino a predicar de un juicio. A nosotros no nos gusta ese término, no me juzgue. ¿Y es que acaso no vamos a estar en un juicio? No me juzgue. Siempre hablamos, a mí no me juzgue. Mire, el Señor habla de que debemos juzgar con justo juicio. Lo leíamos esta semana. ¿Sabe por qué en la iglesia de Corintio, una iglesia a la que el Señor la bendijo con tantos dones, la bendijo con una riqueza de conocimiento de la palabra, y fue una iglesia tan desordenada, utilizaban los dones solamente para hacer alarde? Todos, cuando estaban en el culto, empezaban a hablar en lenguas, pero no hablaban para edificar a las personas, sino que, Edwin está hablando en lenguas, pues yo también hablo en lenguas, yo también tengo el don, y por allá resultaba otro hablando en lenguas, y se volvía un desorden. Ellos no estaban usando el don de lenguas para edificar a la congregación, sino para hacer alarde. Y el Señor, a esa iglesia, por supuesto que estaba viviendo de una manera tan desordenada, el Señor les dice que iba a haber para ellos un juicio, porque estaban hasta tomando la cena del Señor de una manera desordenada. Algunos se emborrachaban. ¿Se puede imaginar eso?
Si nosotros sacamos el capítulo 1 de Corintios, esa iglesia no es salva. Si la miramos con nuestros ojos, arrancando el capítulo 1 donde Pablo dice que es la iglesia del Señor, usted y yo no pensamos que eran personas salvas, porque estaban viviendo no de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, sino dándole rienda suelta a la carne. Y el Señor, en medio de esto, le dice a todas aquellas personas que deciden vivir esa vida, una vida no solamente desordenada, sino una vida de espaldas a Dios, que un día se van a encontrar con un Dios que, aunque ha callado, ¿qué pasa? En un momento determinado, Él hará su juicio. Una de las mentiras que Satanás constantemente nos vende es: peque ahora y pague después. Y el problema es que uno peca, pasan 6 meses, no pasa nada, pasa el año, no pasa nada, 2 años, no pasa nada, 3 años, eso no pasó nada. Pero el problema es que el Señor, Él ajusta cuentas cuando a Él le parece. Y Él dice: pensabas que era como tú, y yo he callado. Sí, he visto cómo haces con tu vida lo que a ti te parece, pero recuerda algo: un día vas a estar cara a cara. Entonces, en esta congregación de la que hablábamos ahorita, la de Jonathan Edwards, esa congregación entendió lo serio que es violar la santidad de Dios, de no tomar el pecado a la ligera. Estos hombres que estaban allí en ese templo no tenían ni la más mínima idea de lo que es el pecado, porque cuando nosotros tomamos el pecado a la ligera, perdemos el temor de Dios. Y hoy en día esto es lo que se evidencia seguramente en muchos lugares. Omitimos la ira de Dios porque pensamos que omitir la ira de Dios nos va a llevar a tener los lugares más llenos de personas, pero sabemos que si nosotros omitimos la ira de Dios, eso es un ataque contra la santidad de Dios. Omitir la ira del Dios Santo es omitir, obviamente, y oscurecer también lo grandioso que es el amor de Dios. Si usted y yo queremos saber lo que significa el pecado para el Señor, lo que significa el pecado para Dios, miremos la cruz. Dios Padre, ¿a quién fue el primero que castigó? Su ira fue sobre su Hijo. Su ira fue sobre su Hijo. ¿Por qué fue sobre su Hijo? Porque Él llevó todos nuestros pecados. Y es la manera en la que Dios, por supuesto, tiene que castigar el pecado. Y vamos a mirar 3 puntos aquí en este último punto con respecto a lo que es el carácter santo de Dios. ¿Por qué el Señor estaba mostrando un atributo de Dios? Un atributo de Dios. ¿Por qué el Señor estaba mostrando ese atributo? Y dejó ver desde el comienzo a un Dios que parecía que estaba como medio pasado de revoluciones, estaba enojado, maldiciendo cuanto árbol se veía por ahí. No, el Señor nos quiere dar a entender que hay un carácter que desconocemos y que el desconocimiento de eso nos puede poner en serios peligros a nosotros. El juicio de Dios, el carácter del juicio de Dios. ¿Qué dice el Salmo 7:11? Entonces, el primer punto: ¿por qué es necesario predicar la ira divina? ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor a través de este pasaje? Porque el carácter santo de Dios lo exige. Debemos predicar la ira de Dios porque el carácter santo de Dios lo exige. Salmo 7:11. Miremos lo que dice el Salmo 7:11, un versículo muy familiar en el que muchas veces seguramente nos hemos detenido. Y dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el pecado, ¿cierto? Dios está irado contra el pecado, contra el pecador. ¿A quién va a tirar Dios al infierno? ¿A los pecados o al pecador? Dios está irado con el que practica el pecado. Los pecados no van a ir al infierno, es el pecador. ¿Cómo está Dios? Airado contra el impío. Perdón, ¿quién es un impío? El que practica el pecado. La persona que decide vivir de espaldas a Dios. Dice la palabra de Dios:
Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué más dice el Salmo 5:4? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen, ¿qué? Iniquidad. El hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Nosotros nos damos cuenta aquí de algo especial. El Señor está airado todos los días. Todos los días. ¿Con quién? Con el pecador. Con el pecador. Todos los días. Todos los días, cuando usted y yo miramos a nuestros familiares, aquellos que no se han reconciliado con Dios, y vemos este versículo, yo no sé si usted lo toma en serio, pues yo no sé si usted dice, bueno, no, Señor, eso no es para nuestra familia, pero eso es lo que nos debe llevar con urgencia a predicar el Evangelio, porque es lo que el Señor está diciendo. Si no se arrepienten, su espada está afilada. Si no se arrepiente, y es lo que el Señor estaba diciéndole a esta nación. Si no se arrepienten, el juicio es inminente, el juicio ya viene. Y segundo punto por el que nosotros debemos predicar el juicio de Dios, por el que se debe predicar el juicio de Dios, es debido a que Dios se deleita en la pureza y la santidad. Dios se deleita en la pureza y la santidad. Por eso dice allí, el malo no habitará junto a ti. Tú aborreces a todo aquel que hace iniquidad. Entonces, ¿quién podrá salvarse si eso es así? Si todos los días nosotros cometemos pecados. Bueno, la palabra de Dios nos lo dice. Ubiquémonos por favor en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. ¿Estamos allí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que Él pagó por todos los pecados. Él está dispuesto a presentar a todo aquel que se arrepiente, presentarlo justo delante de Dios. Y esa justicia, que solamente nos la puede otorgar Él, no es una justicia humana. Nuestras justicias no sirven delante de Dios porque tenemos una naturaleza que está dañada. Solo la justicia de Dios nos puede hacer aceptos delante de Él. Pero usted y yo decidimos, o salimos, como dice este pasaje en Marcos, que cómo salieron ellos contra Jesús, airados y con ganas de matarle, o se arrepienten. El apóstol Pablo dice en uno de los pasajes que me encanta muchísimo, en el capítulo 2, ahí si quieren le damos la vueltita, capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Último punto por el cual tenemos que predicar el juicio de Dios, porque delante de quién estamos. Yo hoy, la mayor audiencia mía en este momento se llama Jesucristo y está aquí en medio de nosotros, y ese es el que yo tengo que complacer, a ese. Y dice el apóstol Pablo, para los que se salvan, este mensaje ¿cómo es? Es una fragancia agradable. Pero para aquellos que no, ¿cómo se vuelve esta fragancia? Desagradable. Y usted sale de este lugar con su ceño fruncido, su corazón endurecido y deseando no volver más a este lugar.
Pablo lo dice. Por eso debemos predicar el juicio de Dios. Porque un día todos nosotros los que estamos aquí vamos a comparecer ante un tribunal, ante un juicio. Y en ese juicio quien no se haya amparado en la justicia de Dios saldrá mal librado. Y quien se haya amparado en la justicia de Dios tendrá un abogado, Jesucristo. Aquel que no conoció el pecado, pero lo hizo pecado por justificarnos a nosotros. Hermanos, amigos, conocidos, es la oportunidad de que usted pueda entender que un día hay un juicio. Este es uno de los pasajes más fuertes de Marcos, porque el Señor está diciendo que todo aparente creyente que no dé fruto, ¿qué va a pasar? Lo va a destruir. Si nuestra vida en semana es como lo que hacían aquellos hombres y utilizamos la iglesia como una guarida de ladrones, ya sabe que su destino será el fuego eterno. No podemos vivir de cualquier manera. No podemos seguir viviendo como a nosotros nos parece. No podemos seguir haciéndolo. A mí me llama mucho la atención esto y lo digo con mucho cariño y respeto. Este es un lugar donde venimos a buscar al Señor, ¿cierto? Y algunos de ustedes salen afuera a fumar. Y yo les digo con mucho cariño, por temor de Dios, no hagan eso en este lugar. Porque este es un lugar en el que los que estamos aquí, algunos han colocado su confianza en la justicia de Dios, otros no. ¿Y cómo nos relacionan las personas que ven a algunos de ustedes fumando afuera? ¿Cómo nos ven? Que todos los que estamos aquí, ¿qué hacemos? Que vivimos como queremos. Y debemos tener temor de eso. Porque Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios de misericordia. Y a todos aquellos, Dios nos hace un llamado. No vivamos de cualquier manera. No utilicemos nuestra vida para hacer lo que nos parece y utilicemos este lugar como una guarida, donde venimos el domingo a calmar conciencia, porque hay un destino para esas personas. Y es lo que el Señor hoy establece. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor en Hebreos, no endurezca su corazón. Si usted escucha hoy su voz, deje que el Señor lo quebrante, pero no se endurezca. Porque dice Job en el capítulo 5, ¿quién endureció su corazón contra Dios y le fue bien? Job. ¿Quién? ¿Quién endureció su corazón y salió victorioso contra Dios? No. Dios es Dios y nosotros, dice la palabra de Dios, no somos más que polvo y ceniza.